¿sí? Un cilindro de medio kilogramo de masa y 20 centímetros de radio se deja caer por un plano inclinado. Suponiendo que rueda sin deslizar, calcular la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Ven que estoy pidiendo esencialmente el mismo problema que antes, pero no le estoy dando las fuerzas, donde están aplicadas. Estoy poniendo en una situación para resolver. Vean que en ese sentido es un poquito distinto. Bien. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es mirarlo el problema, imaginarse el problema. Este es el problema que queremos resolver, ese movimiento. Bien, entonces, ¿se acuerdan que en dinámica de las partículas resolvimos, ¿sí?, con una serie de pasos? Bueno, ahora en cuerpo rígido hacemos los mismos pasos. Las primeras preguntas que tenemos que resolver, no sé si recuerdan, ¿sí?, aparte de mirar el movimiento del cuerpo rígido, era qué trayectoria tenía, en este caso es el disco que va cayendo, y cuáles son las interacciones que actúan sobre el cuerpo. Para la trayectoria, lo que hay que mirar de una trayectoria es, digamos, en este sentido, miramos el movimiento y miramos cómo se mueve el centro de masa. Esta trayectoria es una trayectoria rectilínea. ¿Para qué lo miramos? ¿Sí? ¿Para qué miramos la trayectoria? Para elegir correctamente el sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque igual que en dinámica de una partícula, el sistema de coordenadas tenía que simplificar las ecuaciones de movimiento. Pero ahora, para simplificar las ecuaciones de movimiento, tienen que simplificar tanto las ecuaciones de la trayectoria, o sea, la traslación, como también las ecuaciones de la rotación. Las dos ecuaciones de movimiento. Bien. ¿Y cuántas interacciones están actuando sobre el cuerpo? Y el cilindro, cuando se mueve en el plano, ¿sí?, ¿cuántas interacciones hay? Dos. Son dos interacciones. Dos. ¿Sí? Perfecto. Dos interacciones. Bien. La interacción masa-tierra y la interacción masa-superficie. ¿Sí? Masa-superficie. Cilindro-tierra, perdón, cilindro-superficie. Luego, una vez que ya tenemos la trayectoria, ¿sí?, y tenemos las interacciones, pasábamos a escribir la primera ley de Newton. ¿Se acuerdan? ¿Sí? A tratar de escribir la primera ley de Newton. Bien, para eso volvíamos a mirar, ¿sí?, y decíamos, bueno, ok, ya tengo la trayectoria. La primera ley de Newton me decía, ¿qué decía la primera ley de Newton? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que tenía que hacer la primera ley de Newton? Pueden abrir el micrófono, gente. ¿Definir un sistema de referencia inercial? Perfecto, definía sistema de referencia inercial. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, teníamos que indicar cuál era el punto origen del sistema de coordenadas. Era un punto que tenía que garantizar que sea un sistema de referencia inercial, y los que se acuerdan que siempre decíamos, no se puede colocar el punto de referencia sobre el cuerpo. Esa es una de las cosas. La segunda cosa, ¿sí?, ya dijimos, elegir el punto O ya es un sistema de referencia inercial, pero tenemos que elegir el sistema de coordenadas en este paso. Y para eso, ¿sí?, tenemos que elegir direcciones que coincidan con los ejes principales del rígido. Este rígido es un cilindro, y si ustedes miran, hay un eje principal que es en la dirección perpendicular al plano, ¿sí?, y los otros pueden ser cualquiera porque es un cilindro, está degenerado, ¿sí? Cualquier par de ejes dentro de este plano, del plano de movimiento que ustedes ven ahí,
es un eje principal. Así que yo puedo elegir, ¿sí?, las direcciones, una perpendicular a la pantalla y después cualquier par que esté dentro de la pantalla funcionaría. Pero no lo puedo elegir tan al azar, porque tengo que tener en cuenta cuál es la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Es bueno generar un sistema de coordenadas que simplifique las ecuaciones, no solo la parte formal, sino que también me permita escribir en forma relativamente fácil la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Para eso, lo que se hace es, se eligen las direcciones de forma tal de que una de ellas coincida con la aceleración del centro de masa, cuando se puede, obviamente, y otra con la aceleración angular. Nosotros en general vamos a resolver problemas en el cual la aceleración angular es perpendicular al plano del pizarrón, el plano de la figura que tienen ustedes, ¿sí? O sea, o va a ser entrante o va a ser saliente. Y la aceleración del centro de masa se elige de forma tal de poder representar el movimiento. Vean que la trayectoria del centro de masa es una línea recta, así que la aceleración del centro de masa no va a cambiar, ¿no? Y yo puedo hacer que un eje, ¿sí?, coincida con la dirección del centro de masa. Otro eje que coincida con la dirección de la aceleración angular, que es el eje Z, y por lo tanto el eje Y me queda en esta posición. Vean que X por Y, ¿sí?, X por Y da Z, ¿sí?, que es entrante al pizarrón. De esta forma, yo siempre voy a simplificar las relaciones entre estos dos vectores y me van a salir las cuentas mucho más rápido. Este es el momento de pensar para no andar pensando más adelante. Bien, el paso 3, ¿se acuerdan? Era asignar los nombres de las fuerzas que íbamos a trabajar, porque teníamos interacciones, vamos a modelizarlas por fuerza, teníamos dos interacciones, la masa, el cilindro tierra es la fuerza peso, la cilindro superficie es la norma del rozamiento, y se acuerdan que tenía que valer esto, nunca usar los mismos símbolos para representar, y reservábamos la notación primada para los pares de reacción. ¿Se acuerdan? Estas dos observaciones que hicimos para una partícula son completamente válidos para un cuerpo rígido. Bien, el paso 4 era hacer el diagrama de cuerpo libre. Eso significaba elegir un punto cualquiera de la trayectoria, ¿sí? Y teníamos limitantes. No podíamos elegir cualquier punto de la trayectoria. Teníamos que elegir un punto, ¿sí?, que ni que el cuerpo estuviese en reposo, ni que el cuerpo estuviese en equilibrio. Recuerden esas cosas. Y entonces, el diagrama de cuerpo libre se hace, bueno, hacemos el dibujo del cilindro, y quiero representar las fuerzas en la posición que definimos antes. Entonces, ponemos las fuerzas, reemplazamos las interacciones por las fuerzas, pero tenemos que colocar las fuerzas en el punto de aplicación correcto. No las podemos poner en cualquier lado. O sea, podemos ponerlas casi en cualquier lado, siempre y cuando se mantengan en la recta de aplicación, porque nos da un sistema de fuerzas equivalente. Pero si cometemos el error de colocarlo en otro punto, fuera de la recta de aplicación de la fuerza original, el resultado va a ser distinto y por lo tanto está todo mal. En el diagrama de cuerpo libre, recuerden, no pueden incluir las componentes ni las direcciones. La fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Este diagrama, como siempre, no lo pueden, tendrían que recuadrarlo, ¿sí? No lo pueden tocar más, no pueden trabajar sobre el diagrama de cuerpo libre, gente, ¿sí? Porque es parte de la solución del problema. ¿Por qué? Porque en el diagrama de cuerpo libre lo que estamos haciendo es el principio de superposición. Estamos aplicando el principio de superposición. ¿Está? Entonces, vamos a decir que todo esto se va a comportar como una fuerza neta y una Q planeta. Y ya está. ¿Sí? Estamos usando eso y para eso hacemos esto. Bien. Ok, ¿cómo llegamos a la segunda ley de Newton? Y la escribimos para la traslación y para la rotación. ¿Sí? Yo dejé el título segunda ley de Newton como paso 5 porque
usamos, ese fue el título de la lámina en partícula, y dije, no lo voy a cambiar para que les parezca lo más parecido posible. O sea, vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento, la fuerza neta y la cupla neta, para poder, ¿sí?, escribirlas. Bien, para eso, este es el diagrama de cuerpo libre, lo copiamos, ¿sí? Lo copiamos. Vean que yo trasladé la fuerza normal al centro de masa cuando lo copié, porque me daba lo mismo colocarla, porque la recta de aplicación pasaba por el centro de masa. ¿Sí? La fuerza de rozamiento, para traer al centro de masa tengo que aplicar un par de fuerzas, y ahora lo separo. Por un lado me quedan la normal, la fuerza de rozamiento y el peso, que me permite calcular la fuerza neta sobre el cilindro, y por otro lado la cupla. ¿Sí? Bien, esta dirección K era el eje Z, ¿se acuerdan que estaba para adentro? Entonces vean que la cupla esta me queda positiva. CR, que es el radio del cilindro, por la fuerza de rozamiento por K. Entonces vean que calculé la fuerza neta y la cupla neta. Y entonces ahora puedo escribir, ¿sí?, llegar a escribir la segunda ley de Newton aplicada a este problema y después el sistema de ecuaciones. Esta es la segunda ley de Newton para el cuerpo rígido. Esta es la ecuación de movimiento, ¿sí?, para la rotación. Y ahora lo que me resta hacer es escribir todas las fuerzas y aceleraciones en el sistema de referencia que estoy usando. Bueno, el peso es la descomposición en el plano, ¿sí? Perdón, esta es M mayúscula. Después lo voy a corregir. Es M mayúscula. Esta es la fuerza de rozamiento, ¿sí?, que estaba en la dirección menos I. La normal, que estaba en la dirección menos J. La aceleración del centro de masa, que estaba en la dirección I. Vean qué fácil que me queda algo positivo acá, ¿sí? O sea, si la aceleración del centro de masa me da positivo, el movimiento es tal cual lo esperábamos nosotros. Si llega a dar negativo cuando despejo, el movimiento es contrario. Esto me permite tener un chequeo de cuál es la solución de mi problema. Si está bien o está mal, o si me aparece algún problema. Lo mismo la aceleración angular, el momento de inercia, ¿sí?, es el de un cilindro, es un medio de la masa por el radio al cuadrado. En general ese dato se lo dan, ¿sí? La formulita esta ustedes la van a tener siempre. Y entonces, de esas dos ecuaciones, de estas ecuaciones, nosotros vamos a deducir este sistema de ecuaciones. Estos van a ser de la ecuación de la traslación, fuerza neta igual a la masa por la aceleración del centro de masa, y esto es de la rotación. Lo que hay que hacer en este paso, cuando uno llega acá, es verificar que las ecuaciones sean compatibles. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Bien, hay que chequear que estas unidades sean correctas. O sea, que yo pueda hacer estas operaciones matemáticas. Tengo que chequearlo acá. Vean que esto tiene unidades de Newton, así que esto tiene que tener unidades de Newton. Bueno, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es Newton, así que esta operación se puede hacer. Y por otro lado, acá tengo que tener Newton. ¿Está? De este lado tengo Newton por metro, así que acá tengo que tener Newton por metro. Newton por metro es kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Vean que me queda kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea que son compatibles. O sea, estas operaciones matemáticas se pueden hacer, en principio. ¿Está? Eso hay que verificar. Verifíquenlo acá, porque si hay algún error en estas ecuaciones que están acá, todavía lo pueden salvar. Pero si llegan a un resultado con ecuación, parten acá de ecuaciones mal, tienen problema. ¿Sí? ¿Está?
invalidan todo lo que sigue y están trabajando en balde. Así que acá lo que tienen que hacer es chequear. Luego, una vez que chequean que puedo seguir operando, cuento la cantidad de ecuaciones y las incógnitas. Tengo 3 ecuaciones, 4 incógnitas. 3 ecuaciones, 4 incógnitas, no lo puedo resolver. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo que significa que me faltan ecuaciones. Es decir, tengo que buscar una condición adicional sobre las interacciones o sobre el movimiento, lo que se llaman condiciones de vínculo. ¿Se acuerdan que ustedes las buscaban cuando estaban los cables? Cuando había movimientos de dos cuerpos unidos a un cable. Bueno, un cuerpo rígido, como en este caso, aparece una condición adicional por el movimiento del cuerpo. No hay cables, pero tenemos una condición adicional. Bien, que es lo que vamos a pasar a discutir en un momentito. El único problema que hay acá, que tienen que verificar y verificar muy bien, es que si sobran ecuaciones es porque hay algo que está mal. En algún lugar se ha equivocado. O sea, este es un punto de control muy importante. A veces uno agarra, se pone a escribir sistemas de ecuaciones, resuelve de memoria las cosas y llega a sistemas de ecuaciones en el cual me sobran ecuaciones. Si te sobran ecuaciones es que hay algo que está mal. No es, en estos problemas académicos simples que le damos nosotros, no tenemos un problema de que nos van a sobrar ecuaciones. Siempre vamos a tener el problema de que o vamos a tener que buscar o que tenemos justo. Entonces, acá es el momento, ¿sí?, de pensar 2 segundos y mirar esto. ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas? Si necesito, por ejemplo, acá en este caso, voy a tener que encontrar mi condición de vínculo. ¿Por qué aparece una condición de vínculo? Porque el movimiento de traslación y de rotación están relacionados. ¿Y eso por qué lo sé? Y porque dicen que baja sin resbalar. Eso significa que cuando rota, se traslada de forma tal de que el contacto con el piso, ¿sí?, no desliza. Eso es lo que está indicando. Entonces, bueno, con esa información, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar una ecuación con esa condición de vínculo. Pero está dada sobre el movimiento. No trabajamos sobre la interacción, estamos hablando sobre el movimiento. Bien. Como rueda sin deslizar, que no deslice con el punto de contacto, con el suelo, significa que el punto de contacto, ¿sí?, tiene la misma velocidad que el suelo. Así que el punto de contacto es el CIR, que es el que yo nombré con la letra A. ¿Sí? Eso es el CIR. Acá está el CIR. Y este es el punto del suelo. ¿Ok? Forman partes de puntos distintos, ¿sí?, de cuerpos distintos. El CIR está, en este caso, en el cilindro, el suelo, ¿sí?, es el punto B. Vean que tenemos 2 puntos distintos y por lo tanto van a tener propiedades distintas. Muy bien. ¿Qué tengo que andar pensando de si es el CIR o no es el CIR? ¿Qué es importante acá? Y lo que es importante es que el cilindro, cuando se mueve, tiene una velocidad de centro de masa, ¿sí?, tiene una velocidad angular, y por lo tanto, ¿sí?, la velocidad del punto A la puedo escribir como si fuese un cuerpo rígido, velocidad de centro de masa más omega por R'. ¿Sí? Esta velocidad tiene 2 términos, ¿sí? La velocidad del centro de masa, vean que lo dibujé, la velocidad del punto A como la suma de la velocidad del centro de masa, más omega por R'. Omega centrante por R', hagamos la cuenta, con el pulgar mostramos la dirección de omega, apuntamos la dirección de omega, R', el índice, les va a quedar el hombro, el codo un poquito subido, y cuando estiran, ¿sí?, el dedo mayor, ¿sí?, les va a señalar en esta dirección. ¿Está? Muy bien. Vean que la velocidad del centro de masa y el producto omega por R tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Ahora, como dice que rueda sin deslizar, este es el CIR,
Eso significa que la velocidad de este punto y la velocidad de este punto, ¿sí?, son iguales, ¿sí? Y valen cero, porque el suelo, ¿sí?, el punto B, tiene velocidad cero. Así que el punto A, si es decir, también tiene la velocidad del punto B. Entonces, vean que esto más esto tiene que dar cero. La única forma que den cero es que el módulo de la velocidad del centro de masa sea omega por R. Ok, está bien, pero esta ecuación no me aparece en el sistema de ecuaciones anterior, porque a mí me aparece la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. ¿Está? No me aparece esto. Y no puedo derivar esto, porque estos son los módulos. Entonces, bueno, ok. Vamos a seguir trabajando. Vamos a calcular la aceleración del punto de contacto. ¿Sí? La aceleración del punto de contacto, ¿sí?, la voy a formar con, ¿se acuerdan? La aceleración de este punto de acá la puedo escribir como la aceleración del punto del centro de masa más la aceleración del movimiento de rotación de A alrededor del centro de masa, que va a tener una componente que va a ser la aceleración tangencial más la aceleración normal. Si gamma está en esta dirección, la aceleración del centro de masa en esta dirección, R' está acá, entonces la aceleración del centro de masa es esto, gamma por R' es este vector, y omega por R' apunta hacia el centro de masa. Siempre apunta hacia el centro de masa. Así que, vean que estos tres términos, ¿sí?, estos dos tienen la misma dirección, y esta es dirección perpendicular. Así que la aceleración del punto A no puede ser cero. Nunca. ¿Estamos? Bien. Ahora, lo que sí se sabe, para que no deslice, para que la condición anterior, que la velocidad de A y la velocidad de B sean iguales para todo instante de tiempo, la componente de la aceleración A en la dirección X y la componente de la aceleración B en la dirección del suelo, en esta dirección, ¿sí?, que es la dirección X, tiene que ser cero. Por lo tanto, esta aceleración del centro de masa, esta suma de este vector más este vector tiene que ser cero. Y para que este vector más este vector tiene que ser cero, la aceleración del centro de masa tiene que ser gamma por R. Entonces, vean que de esta manera podemos calcular cuánto vale, ¿sí?, la ecuación que nos faltaba, ¿sí?, la aceleración del centro de masa y gamma. Son dos incógnitas, pero nos agrega una ecuación más, ¿sí? Bien. Ok. Entonces, el sistema que vamos a resolver, ¿sí?, nos va a quedar las tres ecuaciones anteriores más la ecuación de vínculo. Vean que ahora tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Sí? Las incógnitas son FR, ACM, N y gamma. Como les dije antes, la forma de resolución es la que ustedes quieren. Usen la que quieran. Pero lo que tienen que hacer es, ok, verificar las unidades cuando obtengan los resultados, porque si partimos de un sistema compatible, la solución tiene que estar bien, ¿sí? Pero el problema es que quizás nos dan la masa en gramos, el radio en centímetros, la fuerza en newton, entonces tenemos que pasar todo al sistema internacional. Trabajen siempre en el sistema internacional. Cuando van a resolver esto, las constantes escríbanlas al lado, ¿sí?, en el sistema internacional. Y después tienen que verificar que la solución sea la correcta. Eso es, siempre acuérdense de verificar que la solución es la correcta. Bien, cuando resolvemos este sistema de ecuaciones nos queda esto. ¿Sí? Hagamos lo que hagamos, queda esto. Esto es lo que yo hago para solucionar el problema. Entonces vean que la normal me queda mg coseno de alfa. La fuerza de alzamiento es 1/3 de g seno de alfa.
La aceleración del centro de masa, 2/3 de G seno de alfa. Y la aceleración angular es 2/3 de G sobre R seno de alfa. Vean que las unidades están correctas. ¿Está? Pero esto no es una solución. Tengo que presentar la solución. Y recuerden que la solución era calcular la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Es decir, tengo que escribir los vectores. Aceleración del centro de masa y aceleración angular. Siempre, cuando terminan un ejercicio, preguntarse si contestaron la pregunta. Muchas veces se quedan acá. ¿Sí? Lo encontraron, y no pasan nunca acá. No les vamos a poner mal, gente. ¿Sí? Pero tampoco piensen que le vamos a poner el máximo puntaje. Porque de acá a acá, parece mentira, pero hay un salto conceptual. Puede ser de apurado, pero puede ocurrir, digamos, de que no sea de apurado.